Y para conocer en profundidad sobre qué plantea el Ejecutivo Provincial y en qué prevé gastar estos más de 3 billones que está solicitando a la Cámara de Diputados, tenemos a nuestro columnista de Economía, Alejandro Pegoraro, para explicarnos más detalles al respecto. Hola, Ale. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcos, Dayana, ¿cómo les va a toda la audiencia? Bueno, efectivamente ya arrancó de alguna manera el análisis y posteriormente el debate por el presupuesto chaqueño 2025. Vamos a hacer ahora un repaso medio rápido respecto a cuáles son un poco el balance financiero que plantea el presupuesto chaqueño enviado por el gobernador de la provincia del Chaco y cuáles son algunos puntos particulares vinculados a el ejercicio del gasto y también de los ingresos y un tema que recién hablaban en las notas anteriores respecto al financiamiento que el gobierno pediría obviamente la autorización para tomarlo, ¿no? Vamos a ver primero un balance general de cómo es la estructura financiera del presupuesto. Si el director quiere poner en pantalla la primera placa. Recién lo decían, los ingresos totales que se espera para el año que viene están en torno a los 3 billones y medio de pesos, que es la placa que están viendo arriba, ingresos totales, que se incrementarían respecto al presupuesto vigente de este año, que está en curso, un 20,4%. Y los gastos llegarían también a 3 billones y medio, un poquitito menos, y tendrían un incremento del 22,5%. Esto generaría que haya un resultado financiero, es decir, cuando se hace la diferencia entre ingresos y gastos, que marca un superávit financiero justamente por 6.000 millones de pesos, que si comparamos con el presupuesto que está actualmente en vigencia de este año, sería un superávit muy débil porque el proyectado para este año está en torno a los 54.000 millones de pesos de superávit, ¿no? Esto de alguna manera está explicado por algo que estamos viendo en pantalla que tiene que ver justamente con que los gastos crecerían en términos porcentuales un poquito más que el crecimiento de los ingresos. Ahora, vamos a ver un poco algunas particularidades de cada uno de estos componentes. Empecemos por el tema del gasto. Obviamente que, como todos saben, ¿no?, el gasto tiene un montón de componentes, pero vamos a centrarnos en algunos puntos en particular que tiene que ver, como por ejemplo, lo que refiere al gasto de personal. Básicamente es lo que el gobierno provincial destina a el pago de salarios públicos de los empleados estatales provinciales, que se incrementaría solamente un 4,8% durante el año que viene. Y que además hay que tener en cuenta que el presupuesto plantea una estructura de cargos, es decir, de cantidad de personas que trabajarían en la administración pública provincial, que sería superior al de este año en cerca de 5.000 personas. Por lo tanto, que el gasto en personal crezca a un ritmo muy menor podría dar de alguna manera como un primer anticipo de que la pauta salarial para el año que viene podría estar medianamente estancada, algo que el gobierno puede argumentar en el sentido de que durante este año se le viene ganando la inflación en términos de recomposición salarial en el acumulado de este año y podría quizás usar ese argumento para que los incrementos salariales sean un poquito más lentos el año que viene, ¿no? Ahora, en contraste con esto, los intereses de la deuda pública se van a incrementar en un 115%. Esto es no solamente deuda al sector externo, como por ejemplo los bonos internacionales en dólares, sino también deuda con el gobierno nacional, deuda con organismos internacionales, deuda de corto plazo, por ejemplo también en lo que es la emisión de letra del Tesoro y otro tipo de deuda. Crecería muy fuerte los intereses que la provincia tiene que pagar, sobre todo porque hubo constantes refinanciaciones a lo largo de los últimos años que generaron que en algún momento esa refinanciación frene y empiecen a pagarse obviamente los compromisos correspondientes, ¿no? Ahora, transferencias a empresas públicas, es decir, lo que el gobierno, el Poder Ejecutivo Provincial envía como aportes, por ejemplo, no reintegrables a SECHE, puede ser SAME, puede ser incluso el INSEP mismo u otras empresas del ámbito estatal, tendrían una caída respecto a este año que sería aproximadamente en torno al 5%. Y del otro lado tenemos un poco cuáles serían las buenas noticias en torno al presupuesto, un poco de la mano de la necesidad de empezar a expandir el gasto público en lo que tiene que ver con inversión, algo que este año está realmente muy por el piso, que ha tenido unas caídas muy significativas y que el presupuesto para el año que viene pretendería corregir. En ese marco, por ejemplo, lo que tiene que ver con el componente que se llama bienes preexistentes, que básicamente es la adquisición de tierras, terrenos o construcciones para poder hacer justamente obra por parte del Estado provincial, ese gasto crecería en 152%, muy fuerte la aceleración del gasto en ese sentido.
El gasto en construcciones, que entiéndase como, por ejemplo, asfaltar ruta, hacer algún puente, hacer caminos, poner ripio o incluso levantar alguna escuela o algún centro de salud y demás, crecería 67%. Y acá un elemento clave que son las transferencias al sector privado. Por ejemplo, algo que hemos visto estos últimos días vinculado a la asistencia a productores algodoneros, puede ser asistencia a productores de diferente índole, puede ser asistencia a pyme, puede ser asistencia a empresas o a emprendedores y demás. Esto tendrá un crecimiento muy importante de 368% en el año 2025, lo que de alguna manera, resumiendo estos 6 puntos que estábamos mencionando, habría una intención, habría un foco del gobierno provincial de acelerar lo que tiene que ver con inversión pública y lo que tiene que ver con fomento y apoyo al sector privado en desmedro de alguna manera de los gastos de funcionamiento del Estado, como es justamente el gasto en personal o la asistencia financiera a empresas públicas. Eso por el lado del gasto. Veamos algunas particularidades referido al lado de los ingresos. Los ingresos tenemos, por un lado, los tributarios provinciales, es decir, lo que la provincia recaudaría de impuestos provinciales como ingreso bruto, como el impuesto a los sellos, como el impuesto inmobiliario, tendría un crecimiento del 70%, que es un crecimiento muy alto y que de alguna manera estaría explicado, según la proyección del gobierno provincial, en un incremento muy importante en la recaudación del impuesto a los sellos, lo que de alguna manera el gobierno está dejando en claro que vería un repunte fuerte en la actividad económica que repercute justamente en el impuesto a los sellos, ¿no? Los tributarios nacionales, que básicamente es coparticipación y transferencias automáticas nacionales, crecerían solamente un 11,9%, y lo que tiene que ver con otros conceptos provinciales no tributarios, como por ejemplo las tasas que cobra ATP, multas, derechos y demás, tendrían un crecimiento muy fuerte, cerca, o un poquito superior, mejor dicho, a el 100% en el año 2025. Del lado de los ingresos nacionales es donde se ve un poco la debilidad justamente que se plantea para el año que viene. Las transferencias nacionales, que no son automáticas, es decir, que no es coparticipación, sino que es justamente las que se llaman comúnmente transferencias discrecionales del Estado Nacional, tendrían una caída de cerca del 40% el año que viene, que se suma a la caída de este año, lo que también evidencia el retiro y el corrimiento del Estado Nacional en el financiamiento de políticas públicas provinciales. Las transferencias nacionales que son destinadas a la inversión pública particularmente caerían cerca del 57%, y el total de los ingresos de capital, que ahí se juntan las transferencias nacionales con fondos propios de la provincia que tienen como asignación específica la inversión pública, tendría una caída del 8%. Por lo tanto, en resumen, el gobierno quiere ampliar el gasto en inversión pública, pero va a tener una limitación de recursos, lo que naturalmente lo obligaría a usar fondos, por ejemplo, que surgen de impuestos para poder financiar proyectos de obra pública. Y ahora, última plaquita, como para resumir un poquito esta primera aproximación al presupuesto del año que viene. Después seguiremos ahondando seguramente en más detalle la cuestión del financiamiento y la cuestión de la deuda. Por deuda pública el año que viene, recién hace un rato mencionábamos la cuestión de los intereses de la deuda pública, que eran crecían más del 100% y totalizaban cerca de 114.000 millones de pesos que tiene que pagar el Chaco por ese concepto solo de intereses. Y de amortización, es decir, de cuando se devuelve el capital de un préstamo o de un crédito, se pagaría un poco más de 200.000 millones de pesos. Ese es el compromiso que asume el gobierno nacional en el presupuesto de pago de deuda pública. Pero al mismo tiempo también va a pedir financiamiento, o lo está pidiendo, mejor dicho, al financiamiento. Ya tiene establecido cuáles son los fondos que llegarían por créditos de diferente índole, ¿no? En primer lugar, algo que se mencionaba recién en la nota anterior con el diputado Bergia, la emisión de letras de tesorería. Ale, eso justamente te iba a preguntar, ¿por qué hay tanto interés en ese punto de las letras de tesorería? Porque lo han mencionado ya varios diputados, inclusive no solamente a Bergia, lo vengo escuchando hace, por lo menos desde que se comienza a debatir en la comisión. Bueno, las letras de tesorería básicamente es un financiamiento de corto plazo. Ajá. Es decir, se pide, o mejor dicho, se licita letra del tesoro, que pagan un interés, por supuesto, y los plazos de devolución son en torno a 28 o 120 días, es decir, está constantemente el Chaco todos los meses, de hecho, licitando letras, obviamente recibiendo lo que los inversores le destinan a la provincia y mes a mes pagando los vencimientos correspondientes de las emisiones anteriores. Claro. Esto te sirve como una manera de sostener un volumen constante del flujo de caja, es decir, de que te ingrese un monto de dinero que vos podés destinarlo a cualquier
cuestión presupuestaria que necesites cubrir con liquidez inmediata y después vas pagando obviamente los vencimientos, que son operaciones con una tasa de interés que son bastante más bajas en relación al mercado en general, salir a pedir un préstamo bancario, por ejemplo, u otro crédito correspondiente. Y como tenés la facilidad de convocar una licitación y que los inversores te den justamente lo que estás pidiendo en términos de emisión de letras, entonces es muy fácil para el gobierno hacerse un financiamiento de corto plazo y eventualmente, como te decía, cubrir algún tipo de bache presupuestario que tengas, ¿no? Claro. La polémica de alguna manera es en torno al monto. El presupuesto 2024 estableció un monto máximo de 30.000 millones de pesos. Hace un mes o 2 meses aproximadamente se modificó el presupuesto y se amplió a 80.000 millones el máximo que se puede emitir en letra del Tesoro, y ahora obviamente por una cuestión de ajuste se pide que se amplíe a 140.000 millones de pesos en letra del Tesoro. Eso es el financiamiento de corto plazo, pero además hay otros financiamientos que también plantea el presupuesto que tiene que ver con 2 líneas de crédito que ya están abiertas, es decir, que el Chaco ya recibió desembolsos, pero le queda todavía por recibir un poquito, que tiene que ver con el Fondo Fiduciario de Fortalecimiento de la Infraestructura Regional, que es un organismo del Estado Nacional, que se destina para obras, por ejemplo, de la Ruta 13, y también para obras, por ejemplo, vinculadas a cuestiones educativas. Restaría, o mejor dicho, el año que viene recibiría cerca de 1.300 millones de pesos que queda todavía de la línea de crédito abierta, y también del Fonplata, que es un organismo internacional que ya financia obras en el Chaco, como por ejemplo el Puerto de Las Palmas, y que también tendría un excedente para que el Chaco reciba este año de un poquito más de 3.000 millones de pesos. Y por último, el presupuesto contempla algo que hemos conocido a través de los comunicados del gobierno hace unas semanas, el acuerdo del crédito con el BICE, un banco que es centroamericano, para financiar obras vinculadas a seguridad. Está en el presupuesto, está especificado un total aproximado de 3.500 millones de pesos que la provincia recibiría justamente como financiamiento, básicamente como toma de un nuevo crédito, y que se desembolsaría el año que viene. Así que, así como tenemos por un lado una cuestión de la deuda para pagar, que obviamente tiene un monto muy importante, también está planteado el financiamiento que el gobernador está pidiendo y que seguramente en el debate en comisiones y en el recinto se va a poner en discusión, particularmente la cuestión de letras, como recién mencionabas, Marcos, porque es una cuestión polémica en torno a el monto que algunos consideran que es muy alto, y la facilidad que tiene la operatoria justamente para hacerse de fondos frescos. Claro, perfecto. Muy bien, por último me gustaría consultar Sí. respecto de la fecha de aprobación del presupuesto, porque todavía sigue el debate en comisiones, Claro. todavía no pasó al recinto. ¿Hay alguna fecha estipulada de debate? A ver, ¿cuándo sería el tiempo máximo que tendría la Cámara de Diputados para aprobar esto, o si el gobierno podría empezar su ejercicio del Ejecutivo el próximo año sin la aprobación del presupuesto? El gobierno tiene la facultad, iniciado el 2025, en caso de no ser aprobado el proyecto, de reconducir el presupuesto vigente este año. O sea, la palabra, el tecnicismo, que básicamente lo que significa es que se aplica las pautas presupuestarias vigentes este año para el año que viene, ¿no? Con las limitaciones que tenés en términos de cuánto podés gastar o cómo está de alguna manera organizado el gasto público. Obviamente que el gobierno va a pretender no llegar a esa situación, y por lo tanto tiene un margen bastante importante de tiempo de aquí a fin de año, que se suma, en caso de que se complique la discusión parlamentaria en este tiempo, se suma la posibilidad de convocar a 1, 2, 3 o cuantas veces quiera sesiones extraordinarias después del 10 de diciembre, cuando se termine la actividad oficial legislativa, y seguramente el gobierno insista en que antes de fin de año esté la aprobación. Si no ocurre, se reconduce el presupuesto, pero se mantiene la discusión parlamentaria hasta tanto se apruebe el presupuesto el año que viene en algún momento, para empezar a regirse bajo ese tipo de pautas presupuestarias el año que viene. Claro, bueno, de hecho ocurrió varias veces, ¿no? Sí, que sí, gobiernos sí. empezaban o empezaban el año los gobiernos con presupuestos anteriores. Exactamente. Y ahí se complica la cosa. Así es, exactamente. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Ale. Bueno, Bueno. analizábamos un poquito sobre el proyecto del presupuesto 2025, que ya lo están debatiendo en comisiones, como decíamos, en la Cámara de Diputados. Habrá que ver justamente cuándo se inicia este debate en el recinto y, bueno, próximamente su posible aprobación. Se viene un álgido debate, ¿eh?